Hemos llegado a una parte muy importante, como todo lo que hacemos en el culto, porque todo lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios y que Él se agrade de lo que hacemos. Vamos a pasar a la parte de la palabra del Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora por el pastor Pedro Muñoz. Bueno, gloria a Jesús. El hermano Pedro Muñoz es con nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor. Vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor. Sin antes saludar una vez más a los hermanos de la congregación de la Esmeralda y los que se van a conectar. Que sea el Señor Jesús bendiciéndole a cada uno de ustedes. Aleluya. También les invitamos a que si quiere bendecir este ministerio, si está en Colombia o fuera de Colombia, más 57 312 697 0780. Repito, si quiere bendecir este ministerio, puede comunicarse al 312 697 0780. Ahí estaremos orando por usted, dándole consejos, atendiéndole para lo que usted necesite. También puede, si quiere escuchar la prédica, puede seguirnos a través de la página en Facebook, en YouTube, como Pastor Pedro Muñoz. Puede encontrarnos ahí en ese. Vamos a empezar la palabra del Señor en un tema hoy, que es una serie, que es la importancia del ungido de Dios. Amén. Repito, la importancia del ungido de Dios, una serie. Hoy vamos a hacer la primera parte introductoria de este tema. Amén. Vamos a leer un solo verso que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aleluya. Vamos a repetirlo una vez más, porque es muy hermoso este texto. Y en esta semana vamos a estar meditando en él. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero orar por usted que va a recibir la palabra, que sea el Señor hablando a través de este siervo. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Jesús de Nazaret. Mira a aquellos que se van a conectar y los que están conectados, Señor. Tócalo con tu palabra, Señor. Todo aquel que recibe, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Oh, Señor, tú nos has dado la unción, la autoridad y el poder para predicar esta palabra, Señor, con libertad y con denuedo. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La importancia del ungido de Dios. Vamos a hablar hoy sobre la unción. La importancia de la unción. Gloria a Dios. Parece ser que es algo que se quiere como perder o extinguir. Pero mientras haya pueblo de Dios, mientras haya iglesia, mientras haya Espíritu Santo, hay unción de Dios. Amén. ¿Qué es la unción? Según la Biblia. La unción según la Biblia es cuando Dios selecciona a alguien para un trabajo o una labor específica. Luego lo autoriza y le da unas funciones especiales para ejercer
esa labor para la cual Dios quiere que ese hombre o esa mujer haga. ¿Quién puede recibir la unción? Todos los que se acerquen al Señor a través de su palabra. En este tiempo de la gracia, todos aquellos que creen en Jesucristo y sean llenos del Espíritu Santo, revestidos del poder y de la autoridad de Dios. Por eso el Señor dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, amén, gloria a Dios. Y ahí fueron llenos más de 120. La Biblia dice como 120, o sea que hubieron más que fueron llenos del poder del Espíritu Santo en ese día en Pentecostés. Y hasta el día de hoy, si usted cree en el Señor, usted puede ser bautizado con este bautismo del Espíritu Santo. Entonces, definimos que la unción es cuando Dios selecciona a alguien, lo aparta, porque la unción trae eso, apartar para Dios. En este caso, para Dios, porque Dios es el único que da unción. Por ejemplo, los utensilios de la casa del Señor son seleccionados y apartados para el servicio de la casa del Señor. Aún en este tiempo, los utensilios que usamos en nuestras congregaciones no pueden ser prestados a nadie para ejercer una labor que no va a la obra de Dios, sino que va en contra de la obra de Dios. Por ejemplo, una fiesta mundana, yo no puedo prestar la silla del templo, ni el micrófono, ni los equipos de la congregación, porque eso ha sido apartado, seleccionado, y se ha orado para que sea el Señor usándole a favor y alabando, adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, la unción trata de eso, que primero selecciona, aparta para, este caso, Dios. Dios entonces te autoriza, te delega para que hagas una función y te llena de unas cualidades especiales para que lo puedas ejercer y para que las demás personas sepan de que tú y yo vamos de parte de Dios a ejercer esa labor. No somos neófitos, sino aptos e idóneos para esta labor. ¿Cómo actúa? Eso es lo que quiere decir que es la unción. En el Antiguo Testamento era que se le delegaba a alguien que Dios apartaba para esa labor específica, y si era un sacerdote o un rey, lo ungían con aceite delante de todo el mundo. ¿Cómo actúa? En este tiempo es a través del Espíritu Santo. En este tiempo de la dispensación de la gracia. Ya no se unge con el aceite para que tú seas el siervo de Dios. No. Ahora el Espíritu Santo te ha ungido a ti. Entonces, ¿cómo actúa? Quiero resaltar esto. Mi esposa leía el Salmo 23. Amén. Y David dice: Jehová es mi pastor. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor. O sea que Jesús es nuestro pastor en este tiempo de la gracia. Y nosotros somos sus ovejas. ¿Por qué David dice Jehová es mi pastor? Voy a hablar un corto porque durante el desarrollo de esta serie hablaremos mucho de esto. Quiero hablar algo corto. Una de las funciones o de los atuendos que llevaba el pastor era un cuerno con aceite. ¿Por qué? Sabemos que las ovejas son animales cortas de vista, son indefensas, no atacan, ellas prefieren ser atacadas porque no tienen esa facilidad para defenderse. Por eso hay un pastor que las guía, y cuando están solas son más vulnerables. Mientras están en grupo en el rebaño, ellas se juntan y se hacen fuertes mientras su pastor las defiende. Pero en épocas de verano hay un fenómeno que se dispersan todos los insectos buscando humedad. Y donde hayan los insectos humedad,
específicamente en la cabeza del animal o en nuestra cabeza, porque es algo similar. Ahí están los ojos, que son húmedos, los oídos, la nariz y la boca. Entonces, ¿qué hacen las moscas? Las moscas comienzan a buscar para penetrar los oídos de la oveja a través de su lana. Pero para eso está el pastor. Cuando el pastor se da cuenta de que su oveja está siendo atormentada por varias moscas, por ese enjambre de moscas, porque ella logra nada más sacudir su cabeza porque no tiene la capacidad para... Pero cuando la mosca llega a su lana y entra a su oído y hace nido ahí, produce un gusano que le puede causar hasta la muerte. De igual manera sucede con nosotros, con usted y conmigo. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, el enemigo comienza mandando dardos de fuego a decirnos: estás en el lugar equivocado, te metiste a viejo, te metiste a vieja, ahora sí, hasta ahí llegaste, eres un bobo, eres un tonto. Y esas ideas son como la mosca alrededor de la oveja que comienzan a dar vuelta en tu cabeza y en mi cabeza. Específicamente esto sucedía al atardecer. No en la mañana cuando el sol estaba caliente, sino en el atardecer que salen la mayoría de insectos. Y cuando el pastor se daba cuenta de que su oveja estaba siendo atacada y podía desviarse del rebaño, presta atención, hermano y amigo que me escuchan, él cogía el cuerno de aceite y le ungía su cabeza con aceite. ¿Para qué? Para cuando viniese el insecto, tocara la lana y resbalaba. Y no podía penetrar ninguna de las partes húmedas de la oveja, ni le podía hacer daño. Por eso, dice David: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Coloquemos un ejemplo. Esta copa tiene agua, pero todavía le falta para estar rebosante. Eso quiere decir que le pueden caber varios elementos, como el ejemplo que colocamos con la oveja. Varias moscas pueden entrar, no dar vueltas, sino entrar. Y dice Eclesiastés que una sola mosca muerta en el perfume del perfumista lo hace oler mal. Un solo pensamiento que penetre y haga nido aquí, si usted le abre la puerta a las zorras pequeñas, hará daño en su vida y en mi vida. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, la unción del poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. No solamente tenerla, sino estar rebosante. Que ese Espíritu Santo, el aceite, hace simbología. Imagínense esta copa llena y rebosante de aceite. Lo que penetra ahí, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasaba en la cabeza de la oveja cuando era ungida y quería penetrar el insecto, resbala. Así sucede también con usted y conmigo, hermano, amigo. Cuando tú eres lleno y estás rebosante de la presencia de Dios, de la unción del Espíritu Santo, todo lo que entre enseguida va a salir. No es que va a decir: no, nosotros no tenemos malos pensamientos, a nosotros no se nos llega malas ideas. Sí, hermanos, somos humanos. Como dice Pedro allá en su carta, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escuche bien, nos salva. No como algunos dicen que no salva, no. El bautismo sí salva, dice. El bautismo que corresponde a esto, o sea, al Evangelio de Jesucristo, nos salva, produce salvación en nosotros, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que la concupiscencia, los malos pensamientos van a llegar. Pero si usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos dominio propio para poder rechazar eso. Entonces,
Esa es la unción. ¿Cómo actúa? Actúa así como el aceite que se agregaba a las ovejas en sus cabezas. Por eso el Señor nos reviste. Por eso era que el sacerdote o el rey tenía que ser ungido desde la cabeza y dejar que ese aceite le invadiera todo su cuerpo. Por eso el Salmo 33 dice que baja o desciende por la barba de Aarón hasta el borde de su vestidura. Y ese era un olor fragante. Ahora, ¿para qué la usamos y cómo la usamos? La unción. Estamos hablando de la importancia del ungido de Dios. Recuerden, pero todos podemos ser ungidos por Dios a través de su Espíritu Santo. Todos. Pero el Señor entre ese grupo selecciona a alguien para ejercer una labor especial, como es el ministerio, el pastorado. Y los dota de unas características diferentes a los demás, para que Él sea guiando el rebaño del Señor o la iglesia del Señor en este tiempo. Y quiero hablar de David, de los grandes hombres que están en la Biblia, en el capítulo 11 de la carta escrita a los hebreos. Algunos lo han denominado como héroes de la fe. Hombres que creyeron a Dios, que fueron ungidos por Dios para ejercer una labor específica, para cumplir el Señor el propósito que Él tenía trazado desde antes de la fundación del mundo, que es para la iglesia en su manifestación gloriosa. David fue 3 veces ungido para ser rey. Y él, en la primera unción que le hace Samuel, no necesitaba más. Pero cuando a él le decían, necesitamos ungirte otra vez, él no se oponía. Él quería estar lleno de la presencia de Dios. Por eso él proclama, unge mi cabeza con aceite. O sea, cuantas veces se manifiesta el Espíritu Santo en ti y en mí, mucho mejor, porque vamos a estar llenos, rebosantes de la presencia de Dios, y tendremos para dar muchas cosas, muchos frutos, y ser un hombre ungido por el poder de Dios, que cuando hablemos palabras de Dios, y que sea Dios respaldando su palabra, porque cuando Él respalda su palabra no cae a tierra. Gloria a Jesús. Y dice que David tuvo fama de la misma manera que Salomón. Pero Salomón fue aún más famoso. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano y amigo que me escucha? La fama no te da la unción. El ser ungido de Dios produce fama en ti. ¿Por qué? Te lo voy a mostrar por la Biblia. ¿Quién es el hombre famoso de los famosos? El más famoso de todos los tiempos. Jesús. En el mundo entero usted puede preguntar, ¿quién es Jesús? Hasta el más ignorante le va a decir, el que murió en una cruz por mi pecado y por tu pecado, o aquel que crucificaron. Aún si no sabe leer, no sabe nada, pero usted le pregunta por Jesús y le va a dar una respuesta. Mire, Lucas capítulo 4, verso 14 quiero leer en adelante, que es el cumplimiento a lo que leímos en Isaías 61. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Hay fama buena y fama mala. Hay personas que por sus actos delictivos se consideran famosos, una fama mala,
y termina muy pronto su carrera. Pero cuando tú te pones en las manos de Dios y Dios te unge y te da esa característica especial y diferente de en medio de los que están a tu alrededor, porque es Dios que quiere hacer algo en ti. Entonces, así cuando Jesús vuelve en el poder de su Espíritu a Galilea, dice que se difundió su fama. Y si, ¿qué hacía Jesús? Predicaba este evangelio, nos dio ejemplo. Ahora, si tú y yo somos ungidos de Él, apartados para Él, seleccionados, llevar una vida santa, porque la palabra unción, apartar, también trae consigo lo que es la santidad. Porque para eso eres apartado, eres santo, irreprensible delante de Dios para ejercer una labor. Entonces, Jesús viene en el poder de su Espíritu. Y esta iglesia tiene el Espíritu Santo. Lo profesa, lo predica, lo recibe con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y nos llenamos cada día de su Espíritu Santo. Entonces, mire que hay muchas personas famosas que congregan miles de personas en un lugar, en un recinto, pero no tienen unción. Son como metal o címbalo que resuena. Amén. Gloria a Dios. Y quiero ir concluyendo esta introducción con Jesús. Me interesa. Porque allá se habla de la profecía. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, en Lucas 4, se da el cumplimiento. Y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cuál costumbre? La ley. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto que nos dejó Jesús también se está cumpliendo en nosotros. Para eso es la unción. La unción es para proclamar el nombre de Jesús, para exaltarlo a Él, para que cuando nosotros hablemos no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo reflejado en nosotros, y que eso se confirma porque estamos viviendo. La iglesia es por fe. Dios le ha dado eso. Es un mundo espiritual que las personas no conocen, no entienden, porque están en tinieblas, sino que cuando les resplandezca la luz del Evangelio, entonces van a entender, van a comprender qué es lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a tratar con usted. Yo personalmente no cambio a nadie, no transformo a nadie. Solamente te presento a aquel que sí lo puede hacer, que es Jesús de Nazaret. Él me mandó a pregonar su palabra, su evangelio, y yo lo hago con libertad, con unción, con poder, porque Él me ha ungido con su Espíritu Santo. Nosotros somos los ungidos de Dios para hacer esta labor, y tenemos las credenciales. Cuando oramos por un enfermo, imponiendo nuestras manos, sanarán. Podemos echar fuera demonios, podemos aconsejar a alguien. Si aún nos dan cosas mortíferas, no nos hará daño. Amén. Todas estas experiencias. Una vez yo hacía un culto en cierto lugar y me gustaba ir a una casa a invitar a la señora, y me dice el hermano que iba conmigo: ella es bruja. Yo le digo: yo lo sé, pero el Señor también puede salvar a esos brujos. Y ese día me dijo: hermano, toma jugo de guayaba. Yo le dije: sí, mi hermano. Claro, ¿cómo no? ¿Qué le habían echado? No sé. Pero cuando me van a dar el jugo, yo lo tomé en mis manos. Yo dije: en el nombre de Jesús. Y parece que se hubiese, así como cuando usted derrama Coca-Cola o cerveza, se subió así. Y no logré agarrarlo. Y todos quedaron mirándome así, y ella me quedó mirando, y yo le dije: el poder que está en mí es más grande que el tuyo. Amén. Y quedó asombrada, y le dije: y te invito al culto si quieres recibirlo.
¿Qué quiere decir? Que lo que está escrito aquí en los evangelios, las credenciales que Jesús le deja a sus discípulos, se cumplen en nuestra vida en el día de hoy. Por cuando nosotros somos apartados y somos santos, irreprensibles para Él, Él hará con nosotros de que esas cosas sucedan en mi vida y en tu vida. Tú también puedes ser ungido de Dios. Puedes ser un servidor, una servidora para el Señor. Entonces, mire, ¿la unción es importante? Sí es importante, porque es el respaldo que tenemos de Dios para actuar, porque el ministerio que tenemos es espiritual y es por fe y para fe. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. ¿Y a quién mostramos y a quién predicamos? Es a Jesús. Aleluya. Nada más. Debes tener un pastor, como lo dice el Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. Por eso es que han querido el mundo cerrar los templos para que las personas no tengan pastor y queden las ovejas dispersas, así como le expliqué al principio. Empiezan a rondar las moscas, y ahora no son moscas literales, son pensamientos del mundo que han apartado a muchos que no tienen la unción o no están rebosantes de esa unción. Y por eso necesita la ayuda del pastor. Y si el pastor no está pendiente de ella, esas ovejas se van a descarriar. Pero Jesús es nuestro pastor y Jesús sabe de qué hay necesidad, y entonces Él le habla al pastor para que vaya. Pero hasta eso prohibieron la salida. Pero gracias al Señor que Él nos da una salida para hacer su labor. Jesús dice: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Amén. El único pastor que da su vida por las ovejas es Jesús. Aleluya. Nosotros hacemos un trabajo espiritual fuerte, ni usted se lo imagina, pero Jesús está por encima de nosotros. Amén, amén. Él es el pastor de los pastores. A Él es que hay que mirar. Él es el famoso de los famosos. Y si nosotros somos hijos de Él, también somos famosos. Y usted dirá: ¿cómo así? ¿Qué es un famoso? Es un personaje público que los ojos de la comunidad están sobre él. Aleluya. Y usted dirá: pastor, y yo como hijo de Dios también soy famoso. Sí, le voy a colocar un ejemplo. Que todo el mundo sepa que usted es cristiano y diga mala palabra para que vea que la gente enseguida dice: ¡ay, eso que es cristiano! Míralo, Si usted pelea con alguien, dice: mira el evangélico ese. Los ojos del mundo si están puestos sobre usted. Amén. 1, 2, cuando usted cambia su forma de vestir, la persona le dice: oye, te ves bonito, ¿y ahora qué? ¿Te metiste de evangélico? Entonces, todas esas cosas, los ojos de ellos están puestos sobre la iglesia y nuestro actuar. ¿Por qué? Porque ellos están en tinieblas y nosotros estamos en luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Amén. Y Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y nosotros estamos aquí para ser el ejemplo, para que otros vengan, para que vean a Cristo a través de nosotros. Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Presentamos a Jesucristo y tú necesitas ser el ungido. Tú necesitas recibir esta unción de parte de Dios a través de su Espíritu Santo en este tiempo. Quiero dejar hasta ahí. Aleluya. Porque la semana que viene vamos a desarrollar poco a poco. Jesús fue ungido, como leímos, con el poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan. Y su fama se extendió por aquella región. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tu vida cambiará. Si usted, hermano, no ha recibido el Espíritu Santo, anhele el Espíritu Santo. Amigo, si usted quiere recibir el Espíritu Santo y ser ungido por Dios, anhélelo, pídaselo al Señor y el Señor te lo dará. Quiero orar por usted que está a la distancia y por todos los que servimos al Señor. Que el Señor nos guarde. Que esas moscas
no puedan penetrar, porque está la investidura del poder del Espíritu Santo como en forma de aceite, que cuando quiera penetrar a nuestros pensamientos en las horas de la noche, se rechacen, salgan, reboten, se resbalen, pero no entren. Amén. Soberano Dios, Gracias, Señor Jesús. te doy gracias por tu bondad y tu misericordia, Dios. Tu palabra ha sido predicada, mi Cristo amado, Señor. Delante de tu presencia estamos, oh Dios. Oh, te presento a ti, mi Cristo amado, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, Señor. Oh, tú dijiste, no salgáis de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Hacía falta algo, oh Padre Celestial, en este tiempo tu Espíritu, tu iglesia, en tu pueblo, y es el que nos guarda, es el que nos protege de los malos pensamientos y del enemigo. En el nombre de Jesús, recibe si no lo has recibido. Aquí está Jesús y puedes pedir lo que tú quieras, porque Él tiene todo poder. Jesús de Nazaret es mi Dios, es mi amparo, es mi fortaleza en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Y tú, si tú no tienes Dios, te presento a Cristo, que es el único y soberano Dios. Yo quiero más de ti. Aleluya. Adóralo, adóralo. Habitar en tu Levanta tus manos al cielo, ahí donde estás. Adóralo. Menguar para El Señor te ha apartado para Él. Jesús. Somos la iglesia de Jesús. Yo quiero más de Dígaselo, dígaselo. Queremos más de Él. Aleluya. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y Cada día seré. Más Aleluya. como tú, quebranta mi corazón, Quebranta mi vida. te Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, te alabamos, te adoramos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta escuela dominical. Colocamos delante de tu presencia, Señor, a todas aquellas personas que han estado con nosotros, aquellos que están enfermos. Señor, en tu nombre hay sanidad. Aquellos que no tienen provisión, no tienen pan sobre sus mesas, tú eres nuestro proveedor. Jesús de Nazaret, provéele. Aquellos que no tienen empleo, oh Dios, abre las puertas para que puedan ser empleados aún en medio de la pandemia. Pero si tu gracia está sobre ellos, los van a emplear en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor. Aquellos que están atribulados en sus mentes, que no tienen paz, que no pueden dormir, dale sueño, dale la paz, porque tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro todo. Jesús de Nazaret, ahora guárdanos, líbranos de todo mal. Que esta semana que comience en victoria y terminemos en victoria, porque tú eres el victorioso, porque tú vas delante de nosotros, Señor, y nosotros te seguimos, Señor, a ti, porque somos tus ovejas, tú eres nuestro pastor y está al cuidado de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.